Y cuánto hay de verdad en lo que cantamos, ¿verdad? Pero ¿y cuánta mentira puede haber en lo que cantamos, verdad? Si tenemos al Señor no necesitamos nada más. Nada me falta. Pero cuántas veces vivimos buscando, como decía un hermano, satisfacernos en los charcos de este mundo, en lugar de la agua viva que Cristo es para nosotros. Vamos a orar. Señor, te alabamos por tu fidelidad. Tú eres el único fiel y verdadero. De ti dependemos, Señor. De tu fidelidad dependemos. Y, Señor, confesamos cuando buscamos la satisfacción en este mundo, fuera de ti, alejados de ti. Aún habiendo sido rescatados de la condenación que caerá en este mundo y que consumirá a los impíos, y por medio de Cristo nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Señor, pero ¿cómo vivimos esta vida que nos has regalado? Y Señor, en esta mañana rogamos que tu palabra nos lleve a la consideración de tu fidelidad y exaltar a Cristo como el único fiel en quien podemos refugiarnos por su fidelidad. Y reconocer, Señor, cómo nuestro pecado debe ser continuamente confesado delante de ti. Y es nuestra oración, Señor, que tú nos hables por tu palabra para que transforme nuestros corazones a la imagen de Cristo. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pablo le recordaba a Timoteo, si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Y esas dos cosas terminan Pablo diciendo, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Esa afirmación, Dios no puede negarse a sí mismo, nos muestra que Él es inmutable. Él no cambia, Él es perfecto. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Pero esa afirmación de la inmutabilidad de Dios no solamente se refiere a su fidelidad. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Si Él deja de ser fiel, se negaría a sí mismo, su esencia y su palabra. La fidelidad en la Escritura se asemeja a la verdad. Y en muchas ocasiones esas dos palabras se intercambian, la verdad y la fidelidad. Pero no solamente Dios es inmutable en su fidelidad de lo que Él ha dicho, sino también Él es inmutable en las consecuencias de si le negamos. Él también nos negará. Que nadie piense que Dios solamente es fiel en aquellas cosas que nos convienen a nosotros. Él es fiel a su gloria. Y no la comparte absolutamente con nadie. Él es celoso de sí mismo. No hay otra cosa con lo que Dios disfrute más que consigo mismo, con su propia gloria. No hay nada que traiga mayor gozo a Dios mismo que Él mismo. Sin eso ser pecaminoso ni egocéntrico, como sería por nosotros. Dios no solo advierte a los apóstatas de las consecuencias de la rebeldía. Si le negamos, ten por seguro, Él nos negará. Sino que también nos lleva a la confrontación de nuestra infidelidad. Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanezca fiel, no es ocasión para la infidelidad. La infidelidad también trae consecuencias. En Deuteronomio capítulo 4, Moisés está a las puertas de la tierra prometida con la segunda generación de los que salieron de Egipto. Y Deuteronomio se conoce como la segunda ley. Y Moisés está predicando aquí a esta generación antes de entrar en la tierra prometida. Y ya que Moisés se le ha anunciado que él tampoco entrará en esa tierra por haber pecado contra la palabra de Dios. En el versículo 23, y te invito a que puedas leerlo esto en tu casa desde
los versículos anteriores, desde el 15, pero dice desde el versículo 23, guardaos pues, no sea que os olvidéis del pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. ¿Cuál es el imperativo, el mandato? Guardaos, de olvidaros del pacto. Versículo 24, la razón es esta. Porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Y Dios no cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Eso incluye el celo de Dios y su fuego consumidor, que como se nos ha recordado en 2 de Pedro, consumirá este mundo y traerá juicio contra aquellos que olviden o ignoren o se vuelvan o apostaten del pacto que Dios ha ofrecido en Cristo. Versículo 27. Y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Y este es el juicio, porque ellos sí se olvidarán del pacto. Versículo 28. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero ¿qué alternativa hay? Versículo 29. Pero de allí buscarás al Señor tu Dios. Y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estéis angustiados y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Y ahora te dice por qué. Versículo 31. Pues el Señor tu Dios es compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Así es Dios. Este es el punto principal de este pasaje. Versículo 24, la advertencia contra las consecuencias de la apostasía. Porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Pero así también es el Señor, versículo 31. Él llama al arrepentimiento y a volverte a Él, con un corazón sincero, creyendo lo que Dios ha dicho. ¿Y por qué? Porque el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Dios celoso y Dios compasivo. No son dos dioses, es el mismo Dios. Incambiable en ninguno de esos aspectos. En ningún aspecto de su esencia, incluido el celo y la compasión. ¿Cómo puede ser fuego consumidor y a la vez ser compasivo? Eso parecería a nuestros ojos una contradicción. La respuesta es que Dios es perfecto y santo. Y su gloria se muestra tanto en aplicar su ira como en mostrar compasión al arrepentido. Se nos advierte de las consecuencias de nuestros actos. Lo que Dios anunció por medio de Moisés se nos recuerda a nosotros. Primera, segunda de Pedro, en Hebreos, a ver si hay en vosotros algún corazón malo, incrédulo, porque Dios es fuego consumidor. Quiero que me acompañes a Proverbios. Esto se puede resumir, esto que parecería una contradicción, pero que es la esencia, forma parte de la naturaleza de Dios, que no puede ser minimizada en ninguno de esos aspectos. Su celo y su compasión puede mostrarse en Proverbios 28:13. Y te pongo un reto en esta semana. Apréndete Proverbios 28:13. Coge una tarjetita y escríbetelo. Ponlo en la guantera de tu coche o ponlo en otros lugares en tu casa. Apréndetelo de memoria, lo que dice Proverbios 28:13. Porque esta es la idea de la predicación de esta mañana. El que encubre sus pecados no prosperará.
mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Sí, sé que es un versículo nuevo, que alguna vez en tu vida lo habrás escuchado. ¿Pero qué significa esto? Vuelve a verlo en tu Biblia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y quisiera centrar tu atención en esta mañana en esta realidad, en lo que dice este versículo, que tiene que ver con el celo y la compasión de Dios. Todo intento por encubrir nuestro pecado, ya sea en lo secreto de tu corazón, en lo que no has llegado a ejercer con tus manos, sino que está en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos. Como Jesús decía, el que ve a una mujer y la desea, ya adulteró en su corazón. Ya sea un pecado encubierto en lo secreto del corazón, ya sea en la privacidad de tu vida íntima, que lo has llevado a la práctica, pero solamente tú lo sabes, nadie más te ha visto. O por medio de la apostasía descarada, no te importa que sepan que estás pecando. Y lo sabes, y lo saben los demás, pero ha llegado un punto que no te importa. Todo intento por encubrir el pecado, la palabra de Dios nos advierte a qué. ¿Qué dice? No prosperará. No prosperará. Esta es una palabra dura. Presenta una situación de juicio y condenación. Consecuencias finales para aquellos que están encubriendo su pecado y se mantienen hasta el final negando sus pecados. Y consecuencias temporales para los que se resisten a confesar sus pecados. Una observación que debemos hacer y sacar de este versículo. Todos los hombres somos pecadores. Lo que dice este versículo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Este versículo nos enseña que todos somos pecadores. Observa que se presupone esta condición, ya que no se presenta el paralelismo con el que encubre su pecado frente al que no peca, ¿verdad? No dice el que encubre su pecado no prosperará, pero el que no peca, no. El paralelismo nos presenta que todos pecamos. Y Dios lo sabe. Y no podemos negarlo. Nos ha dado la conciencia para acusarnos y para decirnos a nosotros que somos pecadores. Así que este versículo no nos presenta un paralelismo entre los que pecan y los que no pecan, sino que se presenta una condición común para todo ser humano. Todos somos pecadores por naturaleza. La diferencia que se muestra es qué hacemos frente a nuestro pecado. Cómo respondemos y cómo actuamos cuando sabemos y estamos en medio del pecado. La advertencia al pecador es considerar las consecuencias de su actitud ante el pecado. Observa que este proverbio advierte a quien pueda pensar que puede sacar algún buen provecho de encubrir su pecado. No hay éxito, no hay nada bueno, no podrás evitar las consecuencias de tu pecado aunque pretendas encubrirlo. Podremos encubrir el pecado delante de los ojos de los padres, de tu marido, de tu esposa. Puedes encubrir el pecado delante del resto de hermanos en la iglesia. No es posible de ninguna de las maneras poder encubrir tu pecado delante de Dios. Así que este proverbio no nos llama a la consideración de qué hacemos con nuestro pecado delante de los hombres, sino delante de Dios. Debemos dar cuenta de nuestro pecado y saber que las consecuencias es no prosperar, no avanzará, no quedará tal como estaba. No quedará en el mismo lugar ni dará un paso hacia adelante. ¿Qué significa no prosperará? Los proverbios nos enseñan por medio de estos paralelismos que se llaman antitéticos. Es decir, lo que parecería lo contrario. Y en ocasiones no nos explican lo que significa una palabra
sino que lo contrapone con algo que es contrario, diferente, para que podamos entenderlo. La pregunta que surgiría es, ¿qué significa no prosperará? ¿Acaso significa que se quedará sin trabajo? ¿Que perderá su sueldo? ¿Que no va a alcanzar las riquezas que este mundo le ofrece? Para nada significa la prosperidad económica o material. Observa que este paralelismo de los efectos contrarios y los efectos positivos de encubrir el pecado o de confesarlo y apartarnos de él. Mira el resultado de la segunda parte del proverbio. El que se aparta, el que lo confiesa y los abandona, ¿qué resultado tendrá? Hallará misericordia. Por tanto, la misericordia de Dios, que es lo que recibirá aquel que lo confiesa y se aparte de los pecados, el perdón de los pecados por la gracia de Dios en Cristo solamente, eso es lo que no prosperará aquel que lo encubre. No prosperar es lo contrario de hallar misericordia. Es lo que hemos leído en Deuteronomio. Hallas misericordia cuando buscas al Señor, cuando confiesas tu pecado y te apartas de él. Lo contrario es no prosperar. Y no prosperar no es quedarte en el mismo sitio. No prosperar es que sobre ti caerá todo el juicio de Dios. Toda la ira de Dios. Ante la realidad insalvable de que pecaremos, hermano, pecamos y pecaremos, ante esta realidad insalvable de que seguiremos siendo infieles, el inconverso es llamado al arrepentimiento y creer en Cristo como su Señor, su Salvador, aquel que le puede librar de la ira que está por venir, del cual hemos escuchado en esta mañana. Y el creyente también es llamado a confesar su pecado. También el creyente es llamado a confesar su infidelidad. El creyente es llamado a confesar los pecados y apartarse de ese camino, de esos pecados. Para ambas confesiones de pecado, no solo descubrimos el pecado. No es suficiente con que tú digas, vale, estoy de acuerdo, soy un pecador. Eso no es descubrir el pecado. Encubrir el pecado podría estar relacionado con que aparentas que tú no has pecado y lo mantienes en secreto. Pero descubrir el pecado no es arrepentimiento. Descubrir el pecado y decir, sí, yo soy pecador, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es genuino. Versículo 13, mira en la segunda parte, es confesarlo y abandonarlo. Es confesarlo y tomar una dirección diferente. Es confesarlo y luchar contra ello en dependencia de Cristo. Sí, vuelvo a caer en el pecado y probablemente en el mismo pecado, pero caigo porque tengo que crecer en mi dependencia del Señor. Pero no tomo eso como excusa para continuar a gusto en el pecado. ¿Cómo es Dios? Es misericordioso, ¿verdad? El que se arrepiente y se aparta de ello, ¿qué haya? Recibe de Dios la misericordia de Dios, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, lo ha dicho en su palabra y lo hará. Pero también Él es fiel porque Él es fuego consumidor. El que encubre su pecado se encuentra con la ira y el castigo justo de Dios. Y veamos esta mañana 3 ejemplos en las Escrituras sobre un apóstata que se mantuvo bajo la ira de Dios, condenado, un infiel que fue restaurado y recibió misericordia, y en tercer lugar, la gloria del único que es fiel. La condenación de un apóstata, la restauración de un infiel y la gloria del único fiel. En primer lugar, la condenación de un apóstata. Un ejemplo de la condenación de un apóstata. Y vamos a los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Juan. Y nos encontramos con este personaje. Judas, el que había de entregar a Cristo, Judas Iscariote. Él es nuestro ejemplo y se nos presenta como la consecuencia, la condenación del apóstata.
En primer lugar, lo que vemos en Juan 6:70 es que Judas fue elegido por Jesús como discípulo sin que su corazón fuera regenerado. Así que no podemos pensar que Judas es un verdadero creyente que perdió su salvación. Judas fue escogido como un discípulo sin que su corazón fuera regenerado. Juan capítulo 6, versículo 70 dice, Jesús les respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12, aquí he incluido a Judas, y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Alguno podría decir, bueno, esto se refería a Pedro, ¿no? ¿No fue Jesús a Pedro a quien le dijo, apártate de mí, Satanás? Pero el mismo autor, versículo 71, nos explica esto. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. En el capítulo 13 de Juan, versículo 2, dice que durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, así que comenzó ya la obra de Satanás en el corazón de Judas Iscariote, que no fue un hombre regenerado. Fue un hombre que estaba bajo el dominio del diablo. En el versículo 27, Juan 13, 27 dice, y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. El diablo ni ningún demonio puede entrar en un creyente. Donde habita el Espíritu de Dios no hay lugar para la presencia y la obra de Satanás. Así que Judas fue escogido por Jesús para ser apóstol, pero él no fue regenerado, no es un creyente que perdió su salvación. Pero observa un principio que tenemos que sacar de aquí. Dios es soberano sobre todos, sobre sus hijos y sobre los apóstatas. Un apóstata no puede llegar a pensar que puede alejarse tanto de Dios que puede llegar a estar fuera del control soberano de Dios. Dios es soberano sobre todos y soberanamente Él escogió a Judas Iscariote para que fuera discípulo. Él es soberano para usar aún a los inconversos para ejecutar su obra, pero esto no hace a Jesús el responsable de la apostasía de Judas, ya que Judas hizo con toda la libertad que él tenía en su pecado, hizo lo que él quería hacer y era negar a aquel que lo llamó a que le siguiera. Recordáis que hemos visto que algunos discípulos dejaron a Jesús en medio de su enseñanza, pero este aguantó hasta el final. Así que Dios es soberano sobre todos, incluidos los apóstatas, sin que Él sea el responsable de su apostasía, sino para que se cumplan sus propósitos soberanos. Juan capítulo 12, versículo 4. Vemos que Judas aparentaba ser un verdadero discípulo, pero pecaba en secreto. Pecaba en secreto. Judas Iscariote, dice el versículo 4 de Juan 12, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Bueno, eso podría aparentar ser una buena motivación de un buen discípulo, ¿verdad? Pero otra vez el autor, movido por el Espíritu Santo, nos dice el versículo 6, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Increíble como Jesús llama a Judas y además le da la responsabilidad de llevar la bolsa. Alguno de nosotros podría pensar que irresponsable es Jesús, sabiendo quién era Judas y le dé eso. Pero Dios es soberano para permitir que nos encontremos en circunstancias en las que se va a revelar nuestra naturaleza pecaminosa. Y él, aunque parecía ser un verdadero discípulo, en su corazón continuaba haciendo lo que él quería hacer, no se vio obligado.
Solamente él en secreto era un ladrón. Mateo 26, versículo 20, dice: al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y claro, rápidamente, ¿quién de nosotros nos diría: Judas, eres un traidor, lo sabía, te conocía, no podrás engañarme? ¿No? ¿Quién de los discípulos dijo eso sobre Judas? Uno de vosotros me entregará. Y hermano, que haya en nuestro corazón lo que estos discípulos hicieron. Ninguno se señaló a los demás, todos dijeron: ¿seré yo? ¿Seré yo? Versículo 22, ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso seré yo, Señor? Yo sé, hermanos, que hablar de la apostasía, de la infidelidad, puede traer al corazón de más de uno de nosotros el sufrimiento de decir: ¿seré yo un apóstata? Versículo 23, respondiendo él, dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Y como sabemos, a partir de ahí, Satanás entró en el corazón y huyó para hacer lo que tenía que hacer. Y quería hacer. Y quería hacer. La pregunta ¿es tu deseo? ¿Te sientes bien disfrutando de los charcos sucios del mundo en lugar de beber de la palabra? ¿Estás dispuesto a negar a Cristo por lo que este mundo te ofrece? Sí, todos lo hacemos. Todos en algún momento estamos disfrutando de cosas de este mundo negando al verdadero en quien debemos estar satisfechos. Ahora, cuando somos confrontados, ¿qué hacemos? ¿Respondemos como Judas? ¿Continuamos con nuestro camino? Y es que la apostasía y la infidelidad tienen en común estos elementos, en que pretende el hecho necio de querer pasar desapercibido, pretender encubrir el pecado. Qué necio es eso. Pero así somos nosotros. ¿Cuántas veces estamos encubriendo nuestro pecado? Y está en común tanto para el creyente infiel como para el inconverso apóstata. Está durante un tiempo encubriendo el pecado. Sigamos con Judas, Lucas 22, versículo 1 al 6. Ahí encontramos cómo Judas toma la iniciativa de entregar a Jesús. Se pone de acuerdo con los principales sacerdotes y antes de esta última cena él ya estaba todo dispuesto. Lucas 22, versículo 1, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron darle dinero, y aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle. Observa que dice, sin hacer un escándalo. La finalidad de un apóstata no es crear escándalo, es llevar a cabo su rebeldía pasando desapercibido. Así que Judas pretende pasar desapercibido como traidor ante los ojos de Dios. Esto no es posible. Él continúa en esa tendencia de encubrir su pecado. Lucas 22, versículo 47. Judas entrega a Jesús, ¿y cómo lo hace? De una manera sutil, hipócrita, de una manera cínica. Versículo 47, mientras todavía estaba él hablando, he aquí, llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. ¿Qué intención tiene esto? Quedar desapercibido. Quedar como el traidor, pero dejarlo encubierto. Que nadie pudiera notarlo. ¿Qué se esperaba de un discípulo como Judas? Que le diera un beso a su maestro, ¿sí o no? Él hizo lo que se esperaba. Pero Dios sabe las intenciones del corazón. Versículo 48. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Esa pregunta manifiesta que Jesús sabe que esa es señal de entrega. Nada hay escondido para la mente de Dios y Él sabe que esa es la forma en que el apóstata le entregaría. Y es una actitud necia. Encubrir el pecado hasta el final es una actitud necia. Esa pregunta es una pregunta irónica también y de juicio. ¿Qué pretendes entregarme manteniéndote todavía encubierto? Utilizando un beso cínico. Lucas capítulo 22, pero un poco antes, en el versículo 21, Jesús anuncia el juicio severo que Dios traerá para los Judas del mundo. Versículo 21. Él anuncia que será entregado, que el Hijo del Hombre será entregado. Y esto es voluntariamente. Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Es entregarse en el lugar de los que el Padre escogió. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Y dice el versículo 22. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. ¿Y esto cuándo se determinó? Antes de la fundación del mundo. Se determinó que Jesús viniera y fuera a la cruz voluntariamente y cargara con la condenación y la culpa de los escogidos. Pero mira lo que continúa diciendo. Pero, aunque Dios es soberano para guiar todo conforme a su voluntad, eso no elimina la responsabilidad del hombre. Mira lo que dice. Pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. Ese ay es un ay de juicio. Ay sobre Él que es entregado. Así que, hermano, amigo, el que encubre su pecado no prosperará. Ay de Él. La ira de Dios cae sobre Él de una manera justa, de una manera inevitable y no podrá huir de ello. Que Dios sea soberano y que permita el pecado, que tú peques, no elimina tu responsabilidad y las consecuencias de tu pecado. No pretendas encubrir tu pecado. Podría decir uno, bueno, Judas se arrepintió. Mira, Mateo 27, versículo 3. Judas se arrepiente de su pecado, lo descubre su pecado, reconoce su pecado. Como hemos dicho antes, aparentemente él podría sentir que ha hecho algo malo, pero él no se arrepiente genuinamente, solamente siente remordimientos fatales. Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. ¿Qué hizo él? Versículo 5, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó, se fue y se ahorcó. No hay esperanza para el inconverso que encubre su pecado y lo único que puede hacer llegado el momento es sentir remordimiento de haber hecho algo malo, pero no dolerle en su corazón haber ofendido al Dios Santo, ni haber acudido a Cristo como su Señor y Salvador. El que se arrepiente y se aparta, ¿qué hallará? Misericordia. Y eso hubiera sucedido si Judas se hubiera arrepentido genuinamente, pero él sintió remordimiento. Y como un paréntesis, creyente no llegará hasta el punto del suicidio. Antes el creyente encuentra en el Evangelio la gracia suficiente para sentir el consuelo de haber sido perdonado. El verdadero arrepentimiento nos lleva a la desesperación del suicidio. El verdadero arrepentimiento nos lleva a la restauración. Por eso tenemos otro ejemplo, la restauración de un infiel. La restauración de un infiel. Y no puede ser otro que otro discípulo de Jesús. Pedro, ¿verdad?
En Juan capítulo 13, y vamos un poco más rápido, Pedro fue elegido por Jesús como uno de los 12 y además fue limpiado por la palabra de Dios, a diferencia de Judas, que no fue regenerado, pero Pedro fue el escogido, igual que los 11, y además fue limpiado, regenerado. Juan 13, del 6 al 11, nos dice cómo Jesús está limpiando los pies a los discípulos y le dice en el versículo 6, llegó Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú lavarme los pies? Hombre. Jesús le respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero, ¿qué dice? No todos. Versículo 11, porque sabía Jesús quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que el contexto nos está hablando de la regeneración, la limpieza en nuestro momento de la salvación y la necesidad de ser limpiado, santificado continuamente. Pero a Judas se le aparta de esta realidad. Así que Pedro lo tenemos como alguien que ha sido regenerado, ha sido limpiado y pertenece a Cristo. En Mateo 14, Pedro expresa su soberbia como el inicio de su infidelidad. ¿Puede el creyente ser infiel? Sin duda. Y si dices que no, ya estás siendo infiel. Y empieza por la soberbia. Marcos 14, 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Es decir, Pedro estaba diciendo, puede que los demás se aparten de ti, pero yo no me apartaré de ti. Versículo 30, Marcos 14, 30, y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con insistencia, repetía, aunque tenga que morir contigo. No sé si lo diría así de fuerte, pero es lo que me sale. De tan necio que somos en ocasiones, hermanos, de negar la palabra de Dios y pensar que nosotros somos mejores. Yo moriré contigo, no te negaré. Y además todos los demás decían lo mismo. ¿Estás confiado en tu fuerza? ¿Estás confiado en tu fidelidad? ¿Es la salvación asegurada en tu vida por lo que piensas de ti o por lo que piensas de Cristo? No encontrarás la seguridad de tu salvación en ti. No encontrarás la seguridad de la salvación en lo que piensas en ti, de ti, en cómo veas de perfecta tu vida, porque eso te llevará a la soberbia y eso te llevará a juzgar a los demás. Otros te negarán, yo no. La seguridad de la salvación se encuentra en Cristo, su perfección. Y en lo que Él ha hecho de mantenerse fiel, aunque nosotros seamos infieles. Así que Jesús conoce y permite que Pedro sea infiel. Dios es soberano sobre Judas y Dios es soberano sobre el pecado de Pedro. Mira, apúntalo y yo lo leo, Lucas 22, versículo 31 y versículo 33 y 34. Simón Pedro, mira, le dice Jesús, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¿Recuerdan lo que pasó con Job? Que Dios le dijo, ¿de dónde viene? Y fue Dios quien tenía un plan, un propósito, mostrarle a Satanás que Dios es digno de toda gloria por quien es y no por lo que da. Y ahora aquí nos encontramos con que Satanás está reclamando zarandear como a trigo a estos discípulos. Versículo 33, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Mira, nunca podrás defraudar a Dios.
¿Cuántas veces escucho esto de creyentes? Yo no quiero defraudar a Dios. Un creyente debe saber que Dios conoce todo de ti. Defraudar es que Dios espera de ti algo y tú no se lo das. Y entonces le has fallado y le has defraudado. Yo esperaba que me regalaran un regalo en mi cumpleaños. No me lo dieron, así que no se cumplió mi expectativa. Esto no sucede con Dios. No hay pecado que tú no vayas a cometer, que Dios ya sabe perfectamente lo que vas a hacer. Pero eso no te exime de tu responsabilidad, ¿verdad? Así que Pedro niega a Jesús 3 veces. Y ya conocéis ese pasaje. En Mateo 26, podéis buscarlo después, versículos 69 hasta el 74, Él nos niega 3 veces. Podríamos decir, ¿quién es un apóstata que niega a Cristo? Y podríamos decir, Pedro. Pero no es así. Los verdaderos apóstatas a veces pasan desapercibidos. Y a veces el creyente que es infiel es tratado como un apóstata. Por eso, ante la dificultad de la situación, deja que sea Dios quien trate con cada uno. Así que niega a Cristo. Y es lo que hacemos cada vez que somos infieles. Pecar en contra de su santidad. Y tras la infidelidad, ¿qué sucede? Que buscó una cuerda y se ahorcó, ¿verdad? Buscó una cuerda y se ahorcó. Y entonces Dios lo resucitó. Para nada. Versículo 61 de Lucas 22 dice así. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Escucha. Cuando Pedro niega a Jesús y el gallo canta, ¿qué sucede lo primero? Jesús mira a Pedro. Pedro mira a Jesús. ¿Y qué sucede? Versículo 61 de Lucas 22. Y recordó Pedro la palabra del Señor. El verdadero creyente está delante de la presencia de Dios, escucha la voz de Dios por su palabra, que le llama al arrepentimiento, que le dice, yo sabía lo que iba a suceder. ¿Ves? No estabas confiando en mí, estabas poniendo tu confianza en ti. Has pecado, arrepiéntete. Y después de que recuerde la palabra que había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué hizo Pedro? Dice el texto en el versículo 62, saliendo fuera, lloró amargamente. Y es cierto. A veces sentir la mirada de Dios por su palabra, o por el medio del Espíritu Santo que te acusa y te dice, estás andando en infidelidad y lo sabes. Y no estás confesando tu pecado y abandonando tu pecado para hallar la misericordia, sino que lo estás encubriendo. Es cierto que esto, la única salida que tiene es llorar amargamente. El creyente es santificado por medio del llanto. El creyente es santificado por medio del llanto amargo, cuando delante del Señor y por la obra del Espíritu confiesa su pecado. Y continúa confesando su pecado y llevándolo a Cristo y reconociendo que su salvación no es por sus méritos, sino por la misericordia que Dios ha tenido con él, uniéndolo a Cristo, asegurando su salvación y nada ni nadie puede apartarte de él. Por eso hablamos de la restauración del infiel. Porque el creyente cuando confiesa su pecado y se aparta, ¿qué haya? La misericordia de Dios en Cristo. Después de la resurrección, llegan unos ángeles y le anuncian a las mujeres que Jesús no está aquí, ha resucitado y va delante de vosotros a Galilea. Marcos 16:7, estos ángeles le dicen, id y decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Es que no está incluido Pedro entre los discípulos? Claro que sí.
Pero Dios restaura a su hijo que se arrepiente. Y no lo rechaza, no lo echa fuera. Él es fiel. Dios es fiel para restaurar a aquel que confiesa su pecado y se aparta. Aun cuando resucita, no resucita olvidándose de Pedro, sino que dice, ve y dile a los discípulos y a Pedro. Pedro nos ha dicho que especialmente te digamos a ti, que te espera en Galilea. Pedro, ¿cuántas veces diría, yo ya no merezco? Una vez me dijo que yo era Satanás, que me apartara de él. Yo, por más que quiero y me esfuerzo en mí mismo, yo no puedo. Pedro fue restaurado y llegó a Galilea. Y allí se encontró con Jesús y le dijo, Simón, ¿me amas? ¿Recuerda? Y 3 veces le dijo, Señor, tú sabes que te tengo aprecio. Y otra vez le dijo, Simón, ¿me amas? De una manera profunda, sacrificada, real. Y Simón le dijo, Señor, tú sabes que te tengo aprecio. Y la 3ª vez Jesús le dijo, Simón, tú me tienes aprecio. Y sin duda Simón se sintió triste por ello, porque le dijo la 3ª vez, si me tienes aprecio. Pero ahí Dios estaba restaurando a aquel que iba a utilizar para comenzar la predicación del Evangelio en Jerusalén y llevar el Evangelio. Y restauró a un hombre que ya nunca pecó más, ¿verdad? Este mismo Pedro fue el que Pablo tuvo que confrontar por su hipocresía. Porque cuando estaba con los hermanos comía y bebía sin problema, pero cuando venían los de la circuncisión se apartaba. Y eso no justifica nuestra infidelidad. Eso nos llama a confesar nuestro pecado y hallar la misericordia que hay en Cristo. Por eso esto nos lleva al tercer punto último, la gloria del único fiel. Todo este tema te trae sufrimiento porque no estás poniendo tu mirada en Cristo, en el perfecto. Cristo traerá castigo sobre los apóstatas y los infieles, y lo hemos leído en 2 de Pedro. Cristo es el objeto final de la ofensa de los apóstatas y de los infieles. Ofendemos a Cristo. Pero Cristo también es Dios hecho hombre. Perfecto, el único hombre fiel por completo. Y sobre él fue cargada la culpa de nuestra infidelidad. La salvación por gracia fiel no te lleva a vivir en la infidelidad, sino confesar tu pecado y reconocer que la única salvación y el único camino y refugio para un infiel es la fidelidad de Cristo. Cristo asegura tu salvación porque su fidelidad es perfecta. Su justicia es perfecta. Deja de buscar seguridad en tus obras. Reconoce, Señor, soy un pecador infiel, salvado por gracia, pero necesito tu restauración cada vez que estoy en el pecado. Necesito que me ayudes a apartarme del pecado. Podemos a veces pensar que somos fieles a Dios, pero en realidad somos infieles. A veces somos fieles a nuestros principios, pero nuestros principios son contrarios a Dios. A veces somos fieles a nuestros deseos, pero nuestros deseos van en contra de lo que Dios desea. A veces somos fieles a los deseos de otros y cumplir sus deseos, pero somos infieles porque estamos cumpliendo la expectativa de otros en contra de Dios. A veces somos fieles en mi sentimiento de sinceridad, pero la sinceridad es infiel cuando no estoy reconociendo mi pecado. A veces soy fiel cuando pretendo tener un yugo desigual, ya sea en distintos ámbitos de mi vida, en lugar de ser fiel y esperar en la provisión de Dios.
ya sea en los negocios, ya sea en el matrimonio, en el noviazgo. Uno puede pensar, ser fiel a los amigos, pero eso te aleja de la fidelidad a Dios. Ser fiel a la familia y temer a los hombres antes que a Dios. Ser fiel a un grupo de personas influyentes, pero eres fiel a la dependencia de Dios. Puedes ser fiel a un pastor y ser infiel a Dios. Puedes ser fiel a las tradiciones de los hombres y ser infiel a la palabra de Dios. Puedes ser fiel a una aspiración económica, pero eres infiel rechazando la provisión de Dios. Puedes aparentar ser fiel a tus compromisos cuando estás alejado de comprometerte con Cristo y su palabra. Siendo fiel a tus ideas políticas o de educación cuando debes ser fiel al reino justo de Cristo. Puedes ser fiel a alguien o a algo y ser infiel a Dios. La fidelidad a Dios se muestra en el deseo de su palabra, obedecer sus mandamientos, confesar tu pecado, apartarte de ello, amar a Dios por encima de todas las cosas, aborrecer lo que Dios aborrece, obedecer la palabra de Dios aunque no cumpla tus deseos, aunque no cumpla los deseos de tus padres, de tus amigos, del pastor, de la familia. Obedecer la palabra de Dios aunque vaya en contra de tus aspiraciones. Obedecer la palabra de Dios aunque parezca infidelidad a otra persona. Y a veces, ¿qué impide esto? Nuestro orgullo, nuestra falta de paciencia, nuestro radicalismo, nuestra falta de conocimiento de la palabra, nuestra falta de amor, nuestra falta de compromiso con la gloria de Dios. Tememos más a los hombres que a Dios. Por eso a veces encubrimos nuestro pecado. Proverbios 28:13, que dice: el que encubre su pecado no prosperará. El Hijo de Dios encontrará la disciplina de Dios. La solución es: el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Oremos. Señor, queremos adorarte por tu fidelidad y por la fidelidad de Cristo, en quien queremos refugiarnos. Señor, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado al pecador que no se ha arrepentido, al pecador que no ha nacido de nuevo, Señor, que necesita, Señor, declarar que merece todo el juicio y que el Señor tenga misericordia de él. Y Señor, aquellos que hemos recibido tu misericordia, que no utilicemos nuestra posición para descuidar nuestra atención a los pecados en los que todavía andamos, Señor. Y que nuestra seguridad no esté en nuestras obras, en la calidad de nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de tu palabra, de Cristo, del Evangelio, de la gracia, de tu misericordia. Y que nuestro corazón esté en la disposición de preguntarnos: ¿seré yo, Señor? Y la respuesta de: he sido, Señor, pero he sido redimido por el perfecto, por el Hijo, por Cristo, en quien estoy seguro y en quien recibo la misericordia y el perdón de mis pecados. Y Señor, confesamos delante de ti nuestros pecados y muéstranos los que están ocultos, pero especialmente los que conocemos y tratamos de encubrir delante de ti. A ti sea la gloria en Cristo Jesús, por su perfección, por su gracia y misericordia, y por la salvación que solo en Él hallamos. En su nombre oramos. Amén.